Continuamos aquí en el show de Nelson, variedad de la televisión dominicana. En días atrás se hizo viral una situación en la cual un padre de una iglesia, específicamente Las Mercedes, se quejaba de que el Partido Revolucionario Moderno y dice que también los funcionarios no le cogen las llamadas al pueblo dominicano. Javier Taveras, a mí me llena mucho de inconformidad cuando yo escucho, no padres, vamos a decir a personas, miembros de la iglesia, sí, utilizando la plataforma cristiana, plataforma católica, como usted lo quiera ver, el templo de Dios, para hablar de política. Púlpito, como se le llama. Para hablar de política. El padre de la iglesia Las Mercedes de la ciudad colonial del Distrito Nacional, Franklin Rodríguez, se quejó este lunes amargamente del comportamiento del partido, organización a la que acusó de haber abandonado el templo. Él, cuando afirmó, usaba asiduamente sus discursos de oposición. El religioso dijo que esa iglesia es la iglesia del partido que está gobernando. Bueno, sin Nelson, embargo, pero yo te voy a decir algo. Y sin embargo no ha recibido ayuda. Pese a los ruegos, señaló que la infraestructura se está cayendo a pedazos. Yo te voy a decir algo, Nelson Javier Jr. Dígame, Javier. Sí es cierto que no se debe usar para política el púlpito, la iglesia. Pero, él en parte tiene razón. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar parte de lo que él dice y vamos a retornar, que vamos a salir también a las calles a preguntarle a la gente qué opina de lo que ha dicho el padre de la iglesia de Las Mercedes. Claro, vamos a escucharlo, adelante. Vamos a escucharlo, adelante, por favor. Del partido que está gobernando, pero ellos venían a misa cuando estaban en la oposición, ya ahora no vienen a misa. ¿Ustedes sabían eso? Toda la misa del PRD y del PRM aquí era que se hacía. Ahora nadie aparece para la iglesia de Las Mercedes. Nadie aparece, ni agarran llamada a los ministros y los directores, los funcionarios. Y la iglesia donde ellos venían aquí a hacer grandes discursos a la oposición, no aparece. ¿Usted se imagina que en el mes de septiembre se le mandó una carta al Ministerio de Obras Públicas para que ayudara? ¿Y sabe cuánto mandaron ellos? 10,000 pesitos. Gracias a Dios que yo no era el rector porque se lo había devuelto. Y nuestra iglesia cayéndose. Hay que hacer muchas cosas. Y lamentablemente no podemos creer en nadie. Porque cuando están afuera son muy buenos hablando. Hablan demasiado. Dicen mucho. Pero en la práctica no dicen nada. Yo creo que el padre estaba haciendo un bautizo a una jovencita, una niña. Dice por todo el rosado que se ve. Yo nunca había visto una sotana rosada. Yo no la había visto. No, yo había visto verde, yo había visto morada, ese no es problema. Blanca. Vamos a poner ahí el video. La sotana rosada. Pero que eso no es el problema, porque el rosado es un color simplemente. Ok, no voy a criticar la sotana, pero voy a criticar al supuesto religioso. Mire, no, él no es supuesto. Él es religioso, él es sacerdote. Mírelo ahí. Mira ahí. Óyame algo. Ahí hay unas óyame vejigas. Algo, Javier Taveras. Mira ahí las vejigas. Te digo algo a sinceridad. O sea, baja aquí. Te voy a decir, baja aquí, por favor, para decírselo de una vez. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Porque es un sacerdote. Te voy a decir algo, Javier. No es supuesto, es un sacerdote. Si yo voy un domingo a la iglesia, ¿verdad? Y estoy ahí y planeo recibir la palabra de Dios, y ese buen pendejo cabrón me viene a mí hablando, no me importa, óyeme algo. Si ese retráctate. Mira, atento a mí. No me voy a retractar. No me voy a retractar. De verdad, como consejo, como amigo. No me voy a retractar. Como amigo, Javier, no me voy a retractar. Si ese buen pendejo, yo estando en la iglesia, buscando la palabra de Dios, me viene a mí a hablar de política, le tiro la Biblia y que le dé la frente. Pues difiero totalmente de ti, aparte de que no estuvo bien. La iglesia está hecha. Hermano, varón,
de Cristo. La Siervo. iglesia está hecha para uno recibir la palabra de Dios, no ir a hablar de política. Mire, ¿Qué la le importa? Biblia... ¿Qué le importa? Óyeme algo, ¿para qué están las ofrendas, Javier? Los diezmos y las ofrendas. No, eso no da, viejo. ¿Cómo? Javier, pero te estoy preguntando, ¿para qué? Para la estructura, para los servicios, para los bancos, para la silla, para el aire, el abanico. Espérate. No, Es pero que eso, no hay es gente que son no lo 1.000 pesos de da. ofrenda, Alex. Pero mira, vamos, No, no. déjame decirte lo Nunca siguiente. dije. Sigue. Mira, primero es que ¿qué es la religión? Ajá. Es simplemente una aglomeración de personas en búsqueda de algo espiritual y obviamente al final es la misma sociedad. Entonces los problemas, la iglesia no se puede hacer de vista gorda y dar la espalda a los problemas de la sociedad. En este caso, una iglesia, un templo, sí es verdad que hay lo mucho está que se viendo hace como negocio, hay Javier. mucho que hace negocio, Hay eso te mucho iba a que lo decir. está viendo como negocio, porque es lo que Pero si él tiene razón, que los funcionarios no cogen la llamada. Pero él y que sé yo dice- cuándo. Y la palabra de Dios, ¿para Pero cuándo? él dice que antes iban allá a hacer todas sus misas, ¿Y? sus cultos, y ahora no van. Y yo tengo que Cuando pagar para hay recibir la misa. Pero hay problemas. La misa tengo que hay la problemas. Misa, la misa tengo yo que pagarla. Pero No. hay problemas reales. Hay problemas reales. hay problemas Cuando un piso se daña, no, por más que tú le ores a Dios, ayúdame, resuelve este piso. No, es con cuarto que hay que resolverlo. Para eso están los diezmos y las ofrendas. Que a veces no da, papá. Pero que yo te estoy diciendo, Javier Taveras, es que ellos se quieren fajar Pero no debieron en ir a la ayuda, iglesia. en ayuda de políticos. No debieron ir y utilizar la Ajá. iglesia cuando no estaban en el poder. Ajá. Y ahora que están en el servicio público, entonces ni siquiera dan la cara. No debieron ir antes tampoco. O sea, utilizarlo. o sea, y ahí, tú Dios, me estás- ayúdame. tú me a estás llegar al poder, prohibiendo- y ahora se olvidaron de ¿Cómo me está Dios. prohibiendo ir a la iglesia? Porque fue hipocresía. Ajá. La utilizaron, usaron la iglesia, usaron a Dios. Eso es lo que dice el Padre. Ajá. Para que les permitiera llegar al poder, y ahora ya Dios no existe, o más bien ya no se acuerdan de Dios, ya no se acuerdan de esa iglesia, Ajá. ya no van a una misa, Ajá. ya no aportan. Dice él que le dieron 10,000 pesos y que a esa iglesia para resolver problemas físicos, que se iba más. Pero acuérdate que la iglesia, cualquiera, no defiendo a ninguna ni meto en el hoyo a ninguna, cualquier iglesia, como es esa aglomeración de ciudadanos que busca unirse para resolver problemas espirituales y resolver problemas físicos reales, también entonces se necesita dinero, se necesita mantener a quien da el servicio, a la seguridad, el agua, la luz y todo eso. Yo te entiendo. Se utilizaba y ahora ya Entiendo lo que tú dices. no. Y eso pasa en muchos Pero sectores. lo que pasa es que muchas iglesias lo que quieren es hablar de política, Sí, eso sí es volviendo cierto. secundario el tema principal, que es la palabra de Dios. La todo de la mano. iglesia debe ser, ¿verdad?, manejada por el pueblo. Paso y me explico, por los feligreses, los seguidores del templo, el templo sobre todo. Las personas que van al templo, porque la iglesia somos nosotros, las personas que van al templo a recibir las palabras de Dios a través del diezmo y las ofrendas son los que deberían costear los gastos Hermano, que no de la da, misma. estoy diciendo, no Pues da a veces. mire, hermano, Hay gente que no da. hermano varón de Dios, Dígame, siervo. cierre la iglesia y denle en la calle. No, porque tú tienes la Si esperanza. usted no de tiene, seguir. si usted, Tú tienes la esperanza. al final de la jornada, que- usted alquila un templo. Si con el diezmo y las ofrendas no da, cierre el templo. No, y de la palabra de Dios en la calle. Tú sabes la gente Coge que una va y bocinita. busca refugio en una iglesia y lo encuentra. Vaya, Que busca- vaya a otra que sí pueda que era pagarlo. un delincuente drogadicto y que al estar en Ay, la iglesia y ay, encontrar, ay, aleluya. eso, sí, encuentra refugio en la gente. Amén. En la entiendo, Biblia. lo entiendo Y con perfectamente, el Javier consejo Tavera. y todo lo Pero llevan y estamos lo hablando sacan de de la ese parte camino. económica, Javier. Ahora, si la iglesia no se puede valer por los diezmos y las ofrendas, que cierre eso. Porque una iglesia tiene que valerse según el diezmo y las ofrendas para resolver los problemas de la misma y no tiene que estar pendiente a políticos. No, eso es lo que yo no te estoy debería estar diciendo. pendiente a políticos, Eso es lo que pero- está pasando, pero que ese padre
para no decir otra cosa. No, pasaste ahorita, retráctate. No me voy a Él retractar. está defendiendo una situación general. Es lo que está resolviendo. ¿Qué es lo que está qué? Una situación general. General de personal. En beneficio de todos. En beneficio de él. Cuidado. De él. Cuidado. Porque no hablaría de. Si a él nada más le molestara los problemas de la iglesia, él no hablaría de política. Vamos Es a lo ver que qué- me quiere hablar de política. Vamos a ver qué dice la gente en las Rastrero. calles. Salimos a las calles a preguntarle a la gente qué opina sobre esta situación ya en la iglesia de las Mercedes con este sacerdote y qué tan cerca o no puede estar la iglesia de la política, si puede contar y recibir beneficios económicos de los políticos. Yo opino que sí. Vamos a ver qué dice la gente. Ay, Dios mío. Mabel Veras en las calles. Adelante. Yo debería decir que sí, porque de todos modos los políticos lo gastan en cosas diferentes. Yo pienso que no debería recibir dinero porque es que la iglesia tiene mucho dinero, principalmente la iglesia católica es una de las instituciones más ricas del mundo. Entonces, ¿por qué los gobiernos tienen que darle dinero a ellos también? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor aquí también. La iglesia recibe demasiado dinero, todas. Claro que la iglesia necesita recursos políticos para la iglesia, porque la iglesia paga luz, paga agua, todos los gastos que hay que hacer en la iglesia, además. No, es que eso tiene que estar fuera de lo común. La iglesia tiene que estar fuera de lo común, porque la iglesia no puede ser abrazar el evangelio y abrazar la política. O se va con el evangelio o se va con la política. No, porque eso es voluntario, eso tiene que ser voluntario, te dan un 10%, como dice el diezmo, es si tú quieres, no obligado. Me parece que la comunidad cristiana le da un aporte a través de las ofrendas que hacen en los distintos templos y las diversas religiones. Los mormones y otras tienen lo que se llama el diezmo y así sucesivamente. Ellos tienen su contribuyente. Ahora, obviamente, el que es cristiano puede ayudar a lo que sea. Ellos se lo merecen porque ellos ya han dedicado su vida a vivir por los demás y hacer el bien. Yo diría que no, pero sí sería de justicia que el gobierno en el presupuesto nacional le asigne una porción del presupuesto para que ellos puedan realizar las labores sociales a favor de la comunidad, el país, que realizan, que hasta estos momentos, por ejemplo, las iglesias protestantes en su mayoría lo están haciendo a mano pelada. Quien debería asignar esos recursos sería el gobierno, pero a las iglesias que actúen con transparencia, de acuerdo al mandato de nuestro Señor Jesucristo, que recomendó que las iglesias vayan en auxilio de los pobres, de los oprimidos. Entendemos que no debe ser de candidato político, pero sí el Estado debe asumir una responsabilidad a favor de las iglesias que hacen el trabajo como lo mandó nuestro Señor Jesucristo. Tú ves, mira, ya descubrí algo. ¿Qué descubriste? La sotana es rosada cuando se trata del Día del Divino Niño. Ah, Es para momentos específicos. Yo sabía porque yo te dije. Perdón. No, porque yo dije. Así que era día del Divino Niño. Del Divino Niño, entonces por eso yo dije, ¿Quién espérate. te manda está hablando a ti? No, pues, Sin saber. ¿Usted lo había visto? ¿Usted no lo había visto? No, nunca. Ajá, por eso, pues yo dije, No, cuidado porque- si están haciéndole un bautizo a una niña y por eso también la vejiga y toda la cosa. Pero fue el Divino Agradece Niño. a quien te lo digo. Agradezco infinitamente a usted. Pero usted sabe muy bien. Mire, no ese sabía, caballero no que me tenía idea, escribió, no tenía ese idea. caballero que me escribió sabe muy bien que cuando él va a la iglesia va en busca de la palabra de Dios. Es que, arre- espérate, no arre- ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es un mensaje divino Un mensaje que viene a través de la Biblia, el cual nos encamina a través de un camino, dada la redundancia, a través de una vía. a través de una vía Ok. del bien. La palabra de Dios Y es un refugio. es la convergencia de el consejo humano Sí. que te lleva a estar lo más tranquilo espiritualmente. Exacto. Ese sería mi concepto. Ajá. O sea, tú no puedes tener palabra de Dios sin el ser humano. Exacto. Entonces, al final, el ser humano, que es el Y todos los propósito, seres humanos son políticos. es que la política es la administración
del bien público. Y tú me tienes que hablar a mí del bien público en la iglesia. Es que son seres Tú no me humanos. puedes a mí hablar de los 10 mandamientos. Tú no me puedes... Jesús habló de política. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, sí. Sí, por si acaso, me habló de César. Por si acaso. Por eso mismo, entonces, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Es un y error. El templo es de Dios. Es por un ende, error. el César es la política, para afuera, la política. Exacto. Y otra cosa, en la iglesia tiene que mantenerse con recursos de la misma iglesia. Y si no puede, recibe, y si no puede. si recibe, cierren eso. Pero espérate, si espérate. recibe dinero. Si la gente que va a esa iglesia, la mayoría no trabaja o perdió el trabajo ahora en pandemia o varias situaciones y no puede sostenerse, tiene que buscar ayuda y tienen que los políticos que se benefician de esa gente de la iglesia, que van y hacen campaña, que buscan a la gente, los políticos tienen que ayudar también. Sí. Porque al final es un ente que ayuda y aporta al crecimiento que se de la está sociedad. Pero lo que En se algunos está aspectos, viendo, a veces no. lo que se está viendo, Javier, es que obligatoriamente el gobierno dedique un fondo a las iglesias. Y eso yo no estoy de acuerdo. Sí, pero a la católica Porque que se lo dedica nada más. Sí, pero porque a las otras no. No, pero entonces es que ahí ayuda más o menos a veces. Ahí se pero vería no como un negocio, porque hay muchas alcaldías, Muchos tienen negocio con la muchos iglesia. políticos que construyen iglesias en diferentes pueblos de la República Dominicana. Pero que se puede, que espérate. se puede, Ajá, pues que se también. puede. Yo estoy de acuerdo con eso. Los políticos tienen que ayudar a la iglesia, pero no de manera obligatoria, no. porque de ahí es que viene el término ofrenda. Ellos ofrendan para el mantenimiento de la iglesia, pero lo que se está viendo es que quieren que sea un fondo obligatorio dedicado a eso, y ahí es que yo no voy de acuerdo. Lo que el sacerdote dice es que usted venía mucho y ya ahora ni ¿Y aparece. qué le importa ni a sabe él? Es dónde lo que queda. tiene que dar su palabra y ya. Pero ¿a quién es que le va a dar la palabra? ¿A la gente? Es a los políticos nada más. Es ahora, a los políticos a nada todo más el que se le da mundo, la a todo el iglesia, es la mundo. palabra. Ahora, ¿tú sabes qué va a pasar? Pero dime. A todo el mundo. Ajá. Ahora, ¿tú sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como nos pasa a los periodistas, a los comunicadores, a los programas. ¿Qué es lo que pasa? Que en un año y medio Ajá. van a venir. Ajá. Van a ir a buscar la palabra del Señor, sea del señor Nelson Javier, del señor Nelson, del señor Javier. Y la iglesia de tiene que Alex, abrirle la puerta. Pero van a ir a buscar la Mi palabra. programa quizás yo no se la abra, pero la iglesia tiene que estar abierta para todo el mundo. Va a estar abierta. Esto, pero, no es una casa de pero beneficencia, da pero la deseo- iglesia da está deseo abierta de para todo sacarlo. el mundo. Da deseo de cerrar la puerta, ¿sí? Bueno, pero no puede. Por lo menos nosotros no somos una Dios iglesia. no le cierra la puerta a nadie. Por lo menos nosotros no somos una iglesia, ¿verdad? Eso sí es verdad. Que podemos cerrar la puerta a quien sea. Y yo a lo todo el que- que se desapareció, yo lo que que regrese quiero- en un año y medio. Yo le Que pido, campaña en un año y medio ya. yo le pido a todo padre de iglesia, todo líder. Que no de iglesia, acepte a los políticos que No, van a eso- hacer campaña eso- solamente. Eso no, que por favor Ah, me yo pensé que era disminuyan el tema de la política en las iglesias. La política es imprescindible, es No, parte no también. es Al contrario, imprescindible. que no se alejen, No, que sí, se no es- acerquen a los problemas No reales es de la imprescindible, Javier, la política junto con la palabra de Dios, Javier. No es imprescindible. sociedad. ¿Es el mismo propósito? No tiene La no. política y la palabra de Dios es el mismo propósito. No es el mismo propósito. Sí, el porque la propósito. palabra de Dios se trata de robo. No. Vamos a una pausa. Una cosa Déjalo es que haya ya hablé ladrones en la demasiado, política. ya hablé Y en la demasiado. iglesia Ay, también. ya. Y en la iglesia y en Ya, la política ya, también Javier, hay ya. muchos ladrones. Déjalo así, Javier. Ahora el propósito Ya, para Javier, bueno. déjalo así ya. Lo que pasa es que muchos Déjalo. delincuentes. Déjalo así ya. Ahí es que está el problema. Javier,